Bienvenidos a Teología al Día. Vamos a hablar un poco sobre el canon. Pero antes de eso, si nos estás escuchando, yo te pido que si es la primera vez, puedes inscribirte y suscribirte aquí en nuestro canal y también colocar allí la campanilla para las actualizaciones. También si nos estás escuchando a través del podcast en Deezer, en Spotify o en iBook, no te olvides también de inscribirte para recibir todas nuestras actualizaciones. Vamos a hablar entonces sobre el canon. El canon de la Biblia es muy importante porque responde a la clásica pregunta, ¿cómo es que la Biblia llegó hasta nosotros? Y lo mejor, ¿quién o quiénes escogieron los libros sagrados? ¿Cuál fue el parámetro que nos llevó al nivel en que estamos hoy? Un buen detalle antes de comenzar todo es decir que la fe cristiana tiene fundamentos históricos. No solo la evidencia de la vida de Jesús no se puede poner en duda, en realidad sería una locura pensar que el cristianismo, Jesús no es un ser histórico. Eso en realidad yo creo que nadie que ha estudiado historia puede dudar de eso. O por otro lado, la vida de los apóstoles. Los apóstoles. Es claro que en ese aspecto nadie debería dudar sobre la existencia de los apóstoles. Hay escritos, hay libros, hay registros históricos fuera de la Biblia que hablan de los apóstoles, hablan de Jesús, en fin. Esos detalles y relatos de los evangelios, esa riqueza de detalles que está también en esos libros, es lo que hace que las palabras de C.S. Lewis sea algo que no deje dudas con relación a la historicidad de los evangelios y justamente un argumento muy fuerte con relación a esa idea de que los evangelios fueron mitos, principalmente C.S. Lewis, que fue un profesor sobre literatura y mitología. C.S. Lewis escribió lo siguiente: he leído poemas, novelas, literatura visionaria, leyendas y mitos toda la vida. Sé cómo son. Sé que ninguno de esos géneros son así. Existen dos visiones posibles con relación a este texto, a los evangelios. O se trata de un reportaje, o algún escritor desconocido, sin antecesores ni sucesores conocidos, de repente anticipa toda la técnica de la moderna narrativa novelesca realista. ¿Por qué C.S. Lewis escribe eso? Porque C.S. Lewis, en su libro Christian Reflections, él muestra justamente de que la manera como nosotros entendemos hoy novelas, mitologías, la manera como se desarrolla esa riqueza de personajes y de pensamiento, es algo reciente. Pero en la época de Jesús, cuando estaba en alta la mitología romana, el sistema de escritura mitológica basado en el sistema romano, griego-romano, era una forma más superficial de escribir las cosas. Lo que da esa riqueza de detalles de los evangelios, la manera como Mateos, Marcos, Lucas y Juan escriben al respecto de Jesús, está más para el libro histórico que para el libro místico. Porque los libros místicos no tienen esa riqueza de detalles, de personalidad, de hechos, de victorias, de fracasos, principalmente en aquella época, que es la manera que debemos evaluarlo. Entonces, para C.S. Lewis, un gran conocedor de la literatura, principalmente la literatura mitológica, esos libros, los evangelios, son libros históricos. Y como tales nos debemos verlos. Si los libros son históricos, entonces eso quiere decir que el relato de Jesús es fidedigno. Por otro lado, podemos ver también, con relación a los evangelios, la cuestión de la fecha en la cual fueron escritos. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos antes de la caída del templo de Jerusalén, en el año 70. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesús habla del sermón profético, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, él va a hablar justamente de la destrucción del templo como un evento futuro. Y Mateos, que le escribe principalmente a los judíos, él pudiera haber colocado la referencia a la destrucción del templo como un cumplimiento a las palabras de Jesús, y no lo hace. Mateos es especialista en decir para que se cumpliese lo que está escrito, y si él hubiera escrito después de la caída del templo, él tranquilamente hubiera escrito eso. ¿Por qué? Hubiera sido un argumento muy fuerte para los judíos de que Jesús es el Mesías, es el profeta prometido por Moisés. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos ver, por ejemplo, que Papías, el obispo de Hierápolis, escribe justamente sobre Juan, y él dice: el anciano Juan también decía lo siguiente, estoy citando a Papías: Marcos, siendo el intérprete de Pedro, escribió fielmente todo lo que él mencionaba. Pedro,
Marcos escribió todo lo que Pedro dijo, sean palabras u obras de Cristo, aunque no lo hizo en orden cronológico. En otra ocasión mencionó que Mateo registró los oráculos en lengua hebrea, y eso es justamente una de las cosas que hay con Mateo. El original no se sabe si se escribió en griego o en hebreo, o arameo, perdón. Ese es un detalle. Algunos dicen que fue escrito en griego, otros dicen que fue escrito en hebreo, otros dicen que fue escrito en arameo, por causa de la manera como Mateo escribe. Pero Mateo, siendo judío de nacimiento, claro que escribe con una visión bien judaica del asunto. Ireneo, obispo de León, y yo quiero que Papías fue del año 130 después de Cristo, Ireneo, obispo de León, en el año 180 y alumno de Policarpo, que Policarpo había sido alumno de Juan, hablando de los 4 evangelios, dice lo siguiente: pues así como existen los 4 puntos de la tierra y 4 vientos universales, y así como la iglesia se encuentra dispersa por toda la tierra, y el evangelio es la columna y fundamento de la iglesia y el soplo de vida, de igual manera es natural que el evangelio tenga 4 columnas, soplando inmortalidad a partir de cada punto y nuevamente despertando vida de entre los hombres. Más adelante agregó, cito de nuevo, Ireneo: Mateo divulgó su evangelio entre los hebreos, en su propia lengua, mientras que Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando allí la iglesia. Después de su partida, el propio Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió de forma escrita la sustancia de la predicación de Pedro. Lucas, el seguidor de Pablo, puso en un libro el evangelio predicado por su maestro. Entonces Juan, el discípulo del Señor, y que también reclinó su cabeza sobre su pecho, escribió él mismo su evangelio, mientras vivía en Éfeso, en Asia. Quien cita esta persona es Josh McDowell en el libro Evidencia que exige un veredicto. Otra manera, claro, de ver la autenticidad de la Biblia es a través de sus copias y manuscritos. Para que tengamos una idea, la Ilíada, la obra de Homero, tiene 643 copias, lo que sería un número bastante razonable, y nadie duda de la Ilíada. Se puede dudar de Homero, si realmente Homero era una persona o eran varias, pero de la Ilíada nadie duda de su contenido. Y el intervalo entre el original, el llamado original, y la copia más antigua es de aproximadamente 500 años. De las obras de Julio César tenemos solamente 10 copias con un intervalo de 1000 años. Mas cuando hablamos del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, por la manera como él fue preservado, nadie duda del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no están todas las dudas. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de aproximadamente 24.000 copias, en un intervalo entre la data del original y la copia, el manuscrito más antiguo, de aproximadamente 25 años. Si creemos en el intervalo de Julio César de 1000 años, y nadie duda de la autenticidad de los escritos de Julio César, ¿por qué en un intervalo entre el original y el manuscrito más antiguo de 25 años, con 24.000 copias, porque hay personas que dudan de la historicidad y fidelidad de los evangelios y del Nuevo Testamento en general? No es una cuestión intelectual, no es una cuestión de historia, es una cuestión de fe. La persona decide no creer, y como decide no creer, ella quiere argumentar contra de cualquier manera. Bruce Metzger comenta que en la antigüedad los hombres memorizaban textos de manera fiel, principalmente los textos que consideraban en alta estima. Los clásicos eran usados para leer y escribir, tenían notas al pie de página y comentarios, glosarios, y fueron imitados, y en fin. Todo eso se cumplió tanto en la Ilíada como en la Biblia, lo que permite comprender cómo el texto pudo llegar a nosotros con la confianza de saber que las copias eran fidedignas, eran fieles. Eso nos ayuda a entender un poco el canon. Porque en esta primera parte del canon yo quiero mostrar la historicidad del Nuevo Testamento y cómo realmente nosotros podemos confiar en él. Un detalle es que en las culturas de Oriente y del Medio Oriente la tradición oral es muy fuerte. Es tan fuerte que ellos memorizan porciones históricas, historias, cantos, poemas, y van siendo reproducidos de generación en generación con fidelidad. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, principalmente el Antiguo Testamento,
vemos que la mayor parte de las profecías fueron poemas y canciones, aunque en nuestras versiones, principalmente la Reina Valera 1960, los coloque como prosa. Pero si alguien tiene la Reina Valera 1995, verá que los escritos proféticos están escritos como poemas, porque era así que fueron escritos. De hecho, el profeta Ezequiel era considerado una persona que cantaba muy bien, y el propio Señor le dice eso a Ezequiel. Oh, mira, Ezequiel, la gente te busca porque tú cantas bien, porque tienes buena voz y la gente quiere oírte. Ese es el detalle. Poemas, relatos, escritos o dichos, de manera que hay una fidelidad que se va transmitiendo de generación en generación. Más, sin embargo, cuando el intervalo es pequeño, 25 años, la manera de distorsionar, de destruir un texto, principalmente cuando el texto es considerado sagrado, es mucho más pequeña. ¿Cómo dudar entonces del Nuevo Testamento? ¿Cómo dudar de la historicidad del Nuevo Testamento cuando hay argumentos fuera de la Biblia que demuestran que el Nuevo Testamento es lo que es? El Nuevo Testamento es lo que nosotros tenemos hoy, es una copia fiel y exacta del original que fue escrito, con traducciones excelentes, buenos traductores, y cualquiera que tenga conocimiento básico de griego koiné puede acceder a los manuscritos, leer y hacer él mismo su análisis con criterio, con fidelidad, respetando el significado de aquella época para traer una enseñanza de aquella época a los días de hoy. La Biblia es eterna, es la palabra de Dios eterna, infalible, inerrante. Y para que eso sea transmitido de una manera fiel, nosotros necesitamos tener fidelidad al texto, predicar el Evangelio así como está escrito con fidelidad para que el nombre de Dios sea glorificado. El próximo video sí vamos a hablar del canon, vamos a hablar de cómo es que sucedió eso. Es un momento maravilloso, muy lindo, donde demuestra Dios el cuidado que tuvo por su pueblo a través de las Escrituras. Por aquí termina Teología al Día. Síguenos en YouTube y en podcast en las plataformas de iBook, Spotify y Deezer. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.